Bienvenidos a este nuevo episodio de Aletheia, Tradiciones Pedagógicas. Hoy los invito a un viaje por distintas tradiciones pedagógicas, como la anglosajona, la francófona y la alemana, para entender cómo éstas han circulado en Colombia. Quisiera comenzar con la tradición anglosajona, tomando el texto de Terigi, 1996, Notas para una genealogía del currículum escolar. Terigi critica la idea de un origen único del currículo y se centra en buscar puntos de emergencia de sus diferentes significados. La autora dice que el currículo se encuentra hoy al borde de la explosión porque ha abarcado tantos significados que se ha perdido su comprensión. En la tradición anglosajona se ha entendido el currículo como indicación de lo que se enseña, como plan estructurado de estudios o como herramienta pedagógica de la sociedad industrial. En 1968, Jackson amplía el concepto a currículo oculto, aquellos aspectos de la vida en las aulas, los grupos, el elogio, el poder, que enseñan contenidos que no están prescritos en ningún currículo formal. También se menciona la teoría crítica del currículo, donde se reconoce la influencia de las relaciones de poder. Para la década del 90, el currículo se entiende ya no como un sistema centrado en la enseñanza, sino en la evaluación. Desde mi experiencia docente, he percibido cómo estos conceptos del currículo han influenciado sobre todo la definición del plan estructurado de estudios, los contenidos que se seleccionan y se plasman en una malla curricular o microcurrículo. Además, también ha modificado la comprensión de las áreas desde un enfoque por competencias, donde ni la enseñanza de la filosofía se ha escapado de ello, donde desde el MEN se habla de competencias básicas y propia de la filosofía, crítica, dialógica y creativa. Continuemos nuestro viaje hacia la tradición francófona, guiados por el texto Las ciencias de la educación entre universalismo y particularismo cultural, donde Rafael Ríos Beltrán, 2005, analiza cómo a partir del siglo XX en Francia y Suiza se habla de ciencias de la educación y la palabra pedagogía empieza a generar cierta repugnancia dentro de los franceses. Esto llevó a una visión reduccionista de la pedagogía, vinculada solo a los métodos para perfeccionar el arte de enseñar a leer, escribir y contar. En Francia, Durkheim trató de darle un lugar científico a la pedagogía, ubicándola entre el arte y la ciencia, donde al final queda dependiendo de la ciencia de la educación. En el propósito de darle legitimidad y modernidad, la palabra pedagogía fue reemplazada por ciencias de la educación, que sonaba más académica. Las ciencias de la educación abordan el objeto de la educación desde diferentes disciplinas, como la sociología de la educación, psicología educativa y filosofía de la educación. Esta tradición ha circulado en Colombia, por ejemplo, en la creación de facultades de educación, con un papel protagónico de la sociología y la psicología educativa. También esa tradición se evidencia en mi trabajo de investigación, ya que se cuestiona la relación de la filosofía, el pensamiento crítico y lo socioemocional en un contexto rural, revelando las luchas y contradicciones de mi práctica pedagógica. En este punto del viaje llegamos a la tradición germánica. La abordaremos desde Christoph Wolff, 1998, y su obra Introducción a la ciencia de la educación entre teoría y práctica. Este autor nos ayuda a pensar la pedagogía a través de la siguiente pregunta: ¿qué relación existe entre la teoría y la práctica educativa? En la tradición alemana existe una tensión entre el idealismo teórico y la realidad práctica de la acción educativa, donde la ciencia de la educación aparece como un campo de debate estructurado por diferentes paradigmas.
Wolf revisa 3 paradigmas. El primero, la pedagogía de las ciencias del espíritu. La segunda, la pedagogía experimental. La tercera, la pedagogía crítica, que analiza las relaciones entre educación, poder y emancipación. Para Wolf, cada una de estas por sí sola no es suficiente. Entonces, ¿cuál fue la contribución de Wolf? Lo interesante es que desarrolla la antropología histórico-pedagógica. Busca que la pedagogía supere la reducción a una simple técnica de planificación, que vaya más allá y sea reflexiva, plural y consciente de los contextos. Por tanto, para este autor debería existir una correlación entre práctica y teoría. Especialmente en mi experiencia como licenciada en filosofía, la tradición alemana, tal vez por su cercanía con la filosofía, fue una de las más abordadas para pensar el rol del maestro desde la reflexibilidad, desde el concepto de formación Bildung y repensar la propia práctica pedagógica. Como docente en ejercicio me cuestiono, ¿los maestros tenemos tiempo y espacio para pensar nuestra práctica? O muchas veces la educación se convierte en un afán por cumplir metas y estándares. En Colombia se habla de campo pedagógico porque se reconoce que se construye a partir de distintos saberes, disciplinas y ciencias que han construido discursos alrededor de la educación. Dice Bourdieu que en todo campo hay algo en juego. La propuesta de Calderón y Runge es apostarle a un diálogo intercultural. Esto dinamiza el conocimiento y permite responder desde diferentes perspectivas a la crisis. Mi proyecto de investigación titulado La filosofía como referente formativo del pensamiento crítico y la regulación socioemocional con estudiantes de 10º y 11 de una institución educativa se sitúa en los proyectos del campo en relación con sus exterioridades, ya que se centra en examinar los discursos externos que han influenciado en la filosofía, como por ejemplo discursos internacionales de poder, planificación didáctica, discursos del currículo en Colombia que han impactado en la formación ciudadana, sobre todo por la cibernética. ¿Cómo influyen estas tradiciones en nuestra práctica pedagógica? El ejercicio del campo de la pedagogía en Colombia quizás es seguir pensando, cuestionando, dialogando y creando pedagogía desde nuestro contexto, desde nuestra propia voz. Gracias a todos por escuchar este episodio de Aletheia Tradición.